Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un honor y un gusto que nos estén acompañando desde sus hogares a través de esta pantalla. Pero le quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Lili. Susi, un placer estar aquí. Y tenemos dos invitados muy especiales. Creo que es como algo más relajado. El día de hoy vamos a estar escudriñando el quinto mandamiento y tenemos el honor de que nos acompañen dos jovencitos. Andri, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Susi. Bendiciones. Gracias. Y Diego. Igualmente, gracias por la invitación. Bendiciones. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado, porque déjenme decirles que para ellos es la primera vez que están ante las cámaras y están pues nerviosos. Se preocupan de no decir lo que el Señor quiere que ellos transmitan. Creo que es el sentir de la mayoría de las personas que estamos aquí arriba, pues hablando de la palabra de Dios. Pero el Señor hace uso de nosotros, niños, no se preocupen. El Señor va a utilizarlos para que manden el mensaje debido a los demás, ¿sí? Y pues vamos a comenzar con el quinto mandamiento que viene en Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y tenemos una concordancia que es en Mateo 19:19. Aquí lo primero que me llega es el concepto de la palabra honrar. ¿Qué significaría? Andri, para ti la palabra honrar, ¿qué significa o alguna vez la has estudiado? Para mí la palabra honra significa reconocer la autoridad, en este caso de tus padres, respetarlos y obedecerlos. Ok, gracias. Diego. Pues lo mismo, también opino que es respetar a tu autoridad mayor que tú, porque tal vez él ya pasó tu etapa y pues y sabe lo que te puede pasar si desobedeces. Ok. Dice que la palabra honrar, yo encontré dos conceptos que dice, dos respuestas, mostrar respeto y consideración hacia una persona. Y el segundo es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. De estas dos definiciones me llamó mucho la atención que resalta la palabra respeto. La palabra respeto viene del latín respectus, que quiere decir atención, consideración. Y esto es un verbo, es una acción. El respeto lo tenemos que llevar a cabo, ¿sí? No es una palabra que se pueda tomar a la ligera, es un acto. Y su efecto es el respetar, a eso llega, ¿no? Y busqué también lo que son los sinónimos de respeto, y es muy variable lo que son los sinónimos. Dice que es admiración, estima, adoración, devoción, veneración, culto, idolatría, fervor, pasión, amor, decencia, decoro, honor, honorabilidad, respetabilidad, nobleza, dignidad, honra, estimación, miramiento, cortesía, cautela, atención, consideración, cuidado, recato, prudencia. Estos sinónimos me llevan a... El mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Pero, si se fijan, habla de devoción, de culto, de veneración. Esto va más allá de nuestros padres terrenales, ¿sí? Y en la última que dije, miramiento, cortesía, cautela, atención, consideración, cuidado, recato y prudencia, me trae a la mente la acción que nosotros tenemos hacia nuestros padres. ¿Qué tanto
los cuidamos, qué tanto los admiramos, qué tanto los procuramos, les ponemos atención, les ponemos consideración, ¿no? Creo que es algo muy, muy fuerte el significado de respeto, de honor, de honrarlos, ¿no? A mí me gustaría, Susi, hacer una precisión de esto que mencionas, de que hay como que diferenciar entre nuestro Padre terrenal, nuestra Madre, y nuestro Padre celestial. Y es algo que puede ir guiando un poco nuestra conversación, ¿no? Porque una cosa nos va a llevar a otra. Y por otro lado, me gustaría precisar antes que pasemos ya a la conversación, que este es un mandamiento que nos trae por primera vez una promesa. Así es. Si tú respetas y si tú honras a padre y a madre, tus días en la tierra serán prolongados. Entonces, nada más precisar que es un mandamiento que además viene acompañado de una promesa del Señor. Esa promesa que tú dices del Señor, dice, tendrás largura de años y tendrás una vida plena. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, dice que es lo contrario. En vez de largura de años, hay muerte, ¿sí? Y en vez de plenitud, hay tribulación, hay problemas. Correcto. O sea, esa promesa está hecha siempre y cuando, se nos da siempre y cuando nosotros cumplamos con ese mandamiento. Correcto. ¿Sí? Ok. Dice que el Señor nos exhorta a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. En Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa, que es lo que tú decías, ¿no? Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pero también hay una exhortación para los padres, porque este mandamiento se podría tomar como nada más, respetas a tu padre y a tu madre, respeta a tu padre y a tu madre como hijo. Pero también los padres son hijos o fueron hijos, ¿sí? Entonces, aquí en Efesios 6, en el verso 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. A ver, Diego, tú conoces la palabra porque has estado estudiando, tu mami te enseña y has podido identificar cuando un niño no tiene la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando tú llegas a conversar con alguno en el hecho de que tú veas que es muy grosero con su mamá o que es muy grosero con papá o que no obedezcan? De hecho, hasta tú mismo hay ocasiones en que pues no obedeces a tus papás, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿A ti qué se te viene a la mente de la palabra, de lo que el Señor dice? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, en mi opinión, sabemos que en ciertos casos, como somos niños, tenemos ese problema de desobedecer a nuestros padres, como los adultos lo tuvieron en sus épocas, como los abuelos lo tuvieron en sus épocas, como los tatarabuelos lo tuvieron en sus épocas y así. Y como Adán también con Dios. Ok. ¿Y tú cómo los exhortas a tus compañeros a que sean respetuosos con sus padres? ¿Alguna vez has hablado con alguno? Una vez sí, que era mi amigo Ángelo, que siempre avergonzaba a su madre en frente de amigos. Eso era muy triste, porque siempre buscaba formas de burlarse de su madre en frente de amigos. Pero su madre no hacía nada, porque era hijo consentido. Entonces, como era hijo consentido, pues no lo educaba bien y lo único que pasaba es que ella seguía siendo más insultada por su hijo. Ok. Andri, ¿tú has tenido alguna experiencia también en esa situación que tú veas que alguien está insultando a sus padres, que está siendo irreverente con ellos? ¿Tú qué haces?
¿O qué es lo primero que se te viene a la mente? Sí, hay amigos que no obedecen a sus padres, son rebeldes, son irrespetuosos con ellos y pues los invito a que se acerquen a la palabra para que cambien esa forma de ser. ¿Tú has sido desobediente con tus papás? Sí. ¿Y qué todos los niños han sido desobedientes. Sí, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias te han traído? La más fuerte que hayas tenido por no haber obedecido a tus padres. Castigos o nalgada. Nalga. Y te dolió. Sí. Pero aquí hay algo importante, porque fuiste corregido, pero volviste a caer en el mismo, en la misma desobediencia, en el mismo acto. Algunas veces sí. ¿Sí? ¿Y fue mayor el castigo o fue igual? ¿O te dejó algún aprendizaje? O me castigaban más tiempo y aprendía que no debía de hacer eso, porque traía la consecuencia y no era un comportamiento correcto. ¿Pero tú llegaste a comprender el por qué tus papás te decían no? ¿O todavía en algunas ocasiones no entiendes por qué es no? Tal vez porque ellos los enseñaron así, fue la enseñanza que les dieron sus padres. Pero tú entiendes el hecho de que te digan, no, Andrick, no hagas esto, Andrick, esto es mejor para ti. ¿Tú llegas a veces a entenderlo? Algunas veces sí. Algunas veces. Es por mi bien. Ok, muy bien. Susi, me Mande. gustaría dar un proverbio que hace alusión a lo que Diego decía. Ahorita que Diego hablaba, me vino a la cabeza este proverbio. Dice, Proverbios 29:15, la vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. A ver, Lili, tú como psicóloga, sabemos que a los hijos se les ama, pero ¿qué repercusiones, ya viene aquí en la palabra, qué repercusiones hay ya en su vida adulta cuando es un niño muy consentido? Bueno, lo habíamos hablado en programas anteriores, también tiene que ver con un hedonismo y con una egolatría tan grande que nada alrededor del mundo es suficiente para él. Entonces se vuelve un tirano. Okay. Y se pierde un poco esta jerarquía que debe haber entre padres e hijos, no como un autoritarismo, ¿no? Pero sí como otros que guían y que sostienen a los que todavía no saben cómo llevar la vida. Okay. Dice aquí que en el hablar mal de los padres de uno o rebelarse contra ellos resultaba en la pena capital. En el Antiguo Testamento así lo marca. Diego, ¿me puedes ayudar leyendo Éxodo 21 del verso 15 al 17, por favor? Cualquier que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquier deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Gracias. Y Andrick, ¿me puedes ayudar leyendo Mateo 15:4, por favor? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Ok. Eso es en el Antiguo Testamento. Hablábamos de que ahí se les apedreaba o se hacían castigos físicos ya muy severos. Pero en el Nuevo Testamento dice que Dios los castigaba con una mente reprobada, ¿sí? Por su deshonra que ocasionaban a los padres. En Romanos 1:3, Andrick, si me puedes ayudar, Romanos 1:3, y Diego, en 2 de Timoteo 3:2, nos da una referencia del por qué el Señor les da la mente reprobada. ¿Ya lo tienen? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ok. Diego, por favor. El micrófono, amigo. Sí, 2 de Timoteo 3:2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán tan faraones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos,
no considerarán nada sagrado. Así es. Dice que la época en la que estamos, los hijos mandan a los padres. Matan a los padres, ¿no? Y viceversa. Vemos cómo el aborto se ha legalizado. Entonces, va de la mano una con otra, ¿no? El hecho aquí es de que es muy interesante tú como padre, ayer decía Connie en el Shabbat de lo de la nodriza, cuando nosotros tenemos a cargo niños, ¿sí? También es muy importante la educación que tú les das, aunque no sean tus hijos de sangre, pero vienen siendo como tus hijos, porque tú eres responsable de esos niños, seas maestro, seas lo que sea, ¿no? En el lugar donde haya niños, tú vienes siendo esa nodriza, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la educación que tú les das? ¿Qué tan importante es el que tú con tu ejemplo, ¿sí? Lleves a tus hijos a que también te respeten y te honren? Claro. A que se cumpla lo que el Señor pide. Susi, pero hay una cosa aquí. Efectivamente, la palabra exhorta a los padres, ¿sí? Pero el mandamiento es para los hijos. Y aquí hay que precisarlo muy bien porque dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente de cómo sea tu padre. Así es. Y hay muchos padres también, y la palabra lo dice, que hacen lo mejor que pueden o lo hacen bien. Y si nuestro padre de carne no está en Dios, probablemente no lo haga bien. Claro. Pero aún así, nosotros tenemos el mandamiento de honrarlo, lo que no necesariamente dice amarlo, pero que sí podemos amarlo y honrarlo. Y esa distinción entre honrar y amar es importante, porque en el ejemplo que nos da Diego de su amigo, por ejemplo, no sabemos cómo es esa mamá, pero él no tiene tampoco el derecho a deshonrarla. Así es. Y eso es lo que va marcando los cimientos para nuestra relación futura con Dios. Por eso es lo que decía, tú como hijo o como padre te vuelves, tú decías que hay que marcar la diferencia, pero tú como padre también te vuelves un hijo. Correcto. ¿Sí? Es a lo que yo marcaba, porque te vuelves hijo al creer en Dios, en Yahweh. Así es. Entonces, recordemos que los estatutos que Él nos manda o las enseñanzas siempre vienen de la mano para nosotros honrarlo a Él. Sí. Entonces, si nosotros no honramos a nuestro padre y madre, aún diciendo tú que no sabemos la historia de vida que hayan tenido, sí, pero muchas veces por la misma historia de vida que ellos tienen, no fueron enseñados a honrarlos. Así es. ¿Y ahí qué pasa? ¿No? ¿Ahí qué sucede? Creo que es lo que aquí nos dice el Señor. Nadie estamos exentos de decir, no conozco la palabra, porque la tenemos en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se mueve en todos los sentidos y nos va marcando el sentir que esto no está bien. Cuando no eres creyente del Señor, cuando tú te manejas por la carne, hay algo que te dice, esto no está bien. Así es. Pero como está en tu contexto el desarrollarte de esa manera, lo haces, porque se vuelve el hábito. Sí. El hábito de maldecir a los padres, de no atenderlos, de no servirles, de no ayudarles. Y al mismo tiempo, pues ya ahí estás faltándole a Dios. Sí. ¿No? Y estás ensayando una manera de relación con un poder de autoridad. Me parece que Diego quería decir algo. Es apetitoso lo que dice Susi, pero digamos que nosotros somos todo el mundo y seríamos como ese niño pequeño. Y Dios sería como el padre que educa al hijo. Así es. Y todo lo que se supone que haga el padre es lo que hace el hijo. Entonces, veamos la mente terrestre. Si el hijo comete una falta, van a echarle la culpa al padre, porque el padre fue el quien educó al hijo. Pero si el hijo es bueno, amable, ayuda a otras personas, le pidan o no le pidan ayuda, es bueno, no es descortés,
pues hablarán bien de él y no solo de él, a sus padres. Ahí los está aparte honrando. Correcto. Así es, correcto. Muy bien. Es la forma en como un hijo honra al padre. Por eso la palabra nos dice, es agradable a mis ojos que tú sigas los estatutos que yo te mando, que tú te esfuerces. ¿Por qué? Porque lo estamos honrando. Es cuando hablamos del testimonio, ¿no? Que ya sabemos que es algo no muy fácil, que sí nos cuesta trabajo, que nos duele hacer esos cambios, el darte cuenta que lo que tú creías que estaba correcto no es agradable a los ojos del Señor. Entonces es un proceso de crecimiento, ¿sí? Pero aquí va la invitación, ¿no? Para seguir escudriñando la palabra, seguir buscando al Señor y no caer en situaciones que muchas veces damos por hechas sin importancia. Porque yo anteriormente, cuando yo leía ese mandamiento, pues yo decía honrar a mi padre y a mi madre, bueno, quererlos mucho y ya, porque es mi padre y mi madre. Y lo veía a veces hasta como obligación. Y eso es lo que quiere el Señor, que no lo veamos como obligación, que porque es mi padre o porque es mi madre, tengo que... No. Es un mandato, ¿sí? Y ese mandato viene con amor, porque hay consecuencias. Entonces, lejos de verlo como obligación, hay que verlo con amor, porque es una bendición. Cada uno de sus mandamientos que Él nos da es una bendición cuando nosotros nos esforzamos en seguirlo, ¿no? También, sus estatutos. Y también creo que es como un acto que nos va llevando a la sabiduría. Decía André, le preguntabas, ¿y tú entendías por qué te daban esta sanción o este castigo? Y a veces se entiende y a veces no. Pero a veces no se entiende en el momento, pero lo entiendes después, ¿cierto? Aquí hay una, en Mateo 26:39, dice que Jesús también, siendo hijo de Dios, Él se sometió a sus padres terrenales. Y dice, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Ahí le está hablando a Dios. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Sí? Aquí está hablándole a su Padre Celestial, acatando las órdenes que Él le dio y obedeciéndolo. Fíjense bien, todo ese dolor que Él pasó por nosotros, Él obedeció al Señor. Él fue obediente. Y en Lucas 2:51 habla de sus padres terrenales. Dice, así que bajó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. ¿Qué tan importante es que tú, Lili, tú eres mamá? Sí. ¿Qué tan importante es cuando tu hija te llega a honrar? ¿Qué sientes? Ay, pues es una bendición. Es como el cúmulo de un trabajo de tiempo atrás. Ajá. Y pues es un honor también. El que ella te honre es también tu honrar su vida, es un intercambio de honra. Qué bueno, me da. Qué bonito. Hay una parábola que es la del hombre rico y él lanza una pregunta. Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Andy, ¿tú qué debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué se te ocurre? ¿O qué es lo que dice la palabra? Seguir sus mandamientos. Seguir sus mandamientos, muy bien. ¿Y tú, Diego? Seguir sus mandamientos y nunca deshonrarlo en ninguna forma. ¿Pero tú crees que nunca lo puedes deshonrar? Sí puedes deshonrarlo. Somos seres humanos y Así cuando es. pecamos lo deshonramos. Así es. Bueno, en Marcos 10:19 le dice, para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Esto le dijo Jesús en la parábola, ¿no? Al hombre, al rico. Dice, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie y honra a tu padre y a tu madre. Fíjense bien cuán importante es lo que dice aquí,
porque está hablando de los mismos estatutos, los mandamientos que Él nos da, y que dentro de eso, para ganar yo la vida eterna, está el honrar a tu padre y a tu madre. Y muchas veces desconocemos eso. Se nos hace tan fácil, ¿no?, hacerlo, que no llegamos a dimensionar lo que la palabra nos regala, lo que el Señor nos da, esa bendición que nos da al nosotros respetarlos. Porque ahorita lo hablábamos, todo está como volteado, todo está torcido. Tú que trabajas con adolescentes, la problemática es cada vez más marcada. Tú en alguna ocasión lo platicamos, cómo los papás sufren por eso, ¿no? De que los niños no les escuchan, no les obedecen, de que quieren hacer su voluntad, de que muchas veces los avergüenzan en público, así como dicen, de que quieren que se les dé todo lo que piden. Y a veces no nada más es cuando es un hijo único o cuando es un hijo muy chiqueado. También vemos eso en familias grandes que también exigen cada uno de los hijos que se les dé. Y los padres a veces no saben qué hacer, Lili. Se contrarían ellos mismos. Sí, yo creo que hay una falta de autoridad, porque también muchos adultos no estamos sujetos a otra autoridad. Bueno, continuamos con nuestra plática regresando de este corte comercial. Y continuamos platicando, escudriñando sobre el mandamiento, el número 5. Y vamos a leer, quiero leer Deuteronomio 21, del verso 18 al 21, yo lo tengo aquí, porque es muy importante. Dice, ¿cómo tratar con un hijo rebelde? Esto es en el Antiguo Testamento. Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Es un pasaje muy fuerte, ¿sí? Decíamos que en el Antiguo Testamento, pues así era como se cumplía la palabra del Señor. Pero hoy en nuestros días, ¿cómo sería esto, Lili? ¿Cómo se aplicaría este mandato de cómo tratar con un hijo rebelde? Básicamente es disciplina. Okay. En ese momento, en las costumbres de ese tiempo, pues era a través de apedrear. Uh-huh. Pero hay otras formas de disciplinar. Así. Y también hay disciplina con amor. Así es. Hay una historia que me llamó mucho la atención, que es la de Sansón. Él desobedece a sus padres, ¿sí? Y me lleva a todo lo que él vivió, de cómo le va yendo por la vida, por la desobediencia de sus padres y cómo terminó. Dice que cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto
con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Aquí me llama mucho la atención porque si hacemos el análisis, ¿sí? Primero, Sansón no escuchó lo que les dijeron sus padres. O sea, no te cases con una filistea. ¿Por qué? Porque ya se conocía cómo era esa gente, ¿no? Era traicionera, ambiciosa, todo lo que se sabe. Luego, dice que Sansón, cuando va yendo hacia el pueblo filisteo, pelea con un león y lo mata. Y que cuando él lo mata, anida un enjambre de abejas que producen miel. Él toca el cuerpo muerto y come de la miel, que es uno de los mandamientos. Bueno, de los estatutos de toda la Torá. Entonces, regresa con sus padres, pero no les cuenta nada. Él se queda callado, se guarda todo lo que pasó. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros no obedecemos a nuestros padres, les ocultamos cosas, no los tomamos en cuenta para nuestro crecimiento o para nuestras experiencias o por nuestros, no sé, tropezones que tengamos en la vida, dice que viene castigo, ¿sí? Entonces, Sansón desobedeció, se aferró a una mujer que no le convenía, comió y tocó de un animal muerto, de un cuerpo muerto, ¿sí? Y engañó a sus padres, porque la mentira pues es engaño, ¿no? Y se dice que ahí en su caminar él empezó a tener problemas. La mujer con la que él se casó lo traicionó. Después él se enojó y destruyó los viñedos. Bueno, no son los, ¿cómo se llaman? Aquí está. Destruyó los campos de grano, puso zorras y les ató la cola y les puso antorchas encendidas para quemar todos los campos de grano y los viñedos y los olivares. De ahí, pues los filisteos se querían vengar de él. Y empezó toda la lucha. Fíjense todo lo que desató el hecho de que él se aferró a una mujer que no le convenía. El hecho de que desobedeció. Sí, desobedeció a sus padres. Diego, ¿quieres decir algo? Dime. En total desobediencia también, de Sansón, aparte de desobedecer, rompió otro mandamiento, que era no mentir, y escondió la verdad de lo que había hecho. Y eso entra como mentir. Entonces también a mí me pasó una vez y fue el castigo un poco doloroso, y aparte nunca busqué bien y escondí de que el teléfono lo había perdido, aunque resulta que lo busco y todo este tiempo estaba en la bolsilla derecha de mi mochila. Okay. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo tu mamá? El castigo que lo iba a pagar para que aprendiera a no volverla a perder. Claro. Pero hasta que le checo otra vez y estaba en la mochila. Pero aprendiste algo. ¿Sí? Ok, gracias. Andri, ¿querías decir algo al respecto de Sansón? También tú conoces la historia y la estudiaste. Como decía Diego, él, aparte de romper el estatuto de no comer de lo muerto, mintió. Es uno de los 10 mandamientos, no mentir. Y sí, exactamente, rompió dos al mismo tiempo. Ok. Entonces, voy a continuar. La mujer lo traiciona, él se va, regresa con la mujer, pero resulta que el padre pues ya le había entregado al padrino de la boda. Entonces, él se vuelve a enojar y empieza a pelear y bueno, todo lo demás. Y después, ya al tiempo, se enamora de Dalila, otra mujer filistea, ¿sí? Y vuelve a caer por segunda vez con otra mujer que no es buena para él, que sus padres le habían dicho no, y vuelve a caer. Y aquí sucedió peor, porque también lo vuelven a traicionar y le sacan los ojos, lo llevan a una celda le cortan el cabello, que era donde estaba la fuerza, lo llevan a la celda y cuando lo llevan
ante el rey para que él fuera usado como diversión ante los demás. Él le pide y le clama al Señor una última oportunidad para poder terminar con el pueblo de los filisteos. Y le clama por fuerza, que le dé nuevamente esa fuerza para poder entonces terminar lo que para él había sido encomendado desde un principio. Y el Señor pues le accede, le da esa fuerza, tira los pilares, y él muere aplastado junto con todo el reino que estaba ahí. Entonces, aquí vemos cómo por un acto de desobediencia todo lo que trae a nuestras vidas. Sí, Diego. También notamos que hasta el final, después de que Sansón sufriera todo, entendió su propósito por qué había nacido. Y después de que sabía por qué no debía hacer eso, ya tuvo que sufrir un buen, y hasta sus últimos momentos de vida supo cuál era lo correcto que debía hacer todo este tiempo. Así es. Aquí me llama mucho la atención porque pues hay personas como yo que ya a una edad más avanzada sabemos el propósito, y muchas veces dice, Señor, ¿por qué no me hablaste desde niña, no? Y vas tú cotejando, por ejemplo, la historia de Sansón con mi vida, cómo se fue presentando, cómo yo iba desobedeciendo a mis padres, cómo las consecuencias venían y cómo siguen viniendo cuando tú no honras, por ejemplo, ahorita pues al Señor, a Dios, cómo hay consecuencias de mis actos y van a seguir habiendo consecuencias. Pero esta situación de Sansón creo que marca muy bien las consecuencias de la desobediencia, y marca también que el Señor cumple o sea, lo que Él tiene estipulado para ti, el propósito que tiene, llega el momento en que tú lo cumples, como sea, ¿no? Decía Susi que, ¿por qué no? Dices, Dios, ¿por qué no me hablaste antes o me llamaste antes? Yo creo que nos llama todo el tiempo. Así es. Y aquí a estos dos chicos los llama también. Y ahí ustedes tienen compañeros en la escuela, tienen compañeros aquí mismo en el ministerio, y no todos responden igual al llamado. Entonces siempre nos llama, ¿no? Siempre nos está llamando a través de esas experiencias que dices, pero nosotros respondemos ya después de que dimos varios tropezones, después de que las pruebas nos fueron llevando a entender que teníamos que obedecer. Y Él es un Dios de amor. Es un Dios que siempre nos está cuidando, siempre busca llevarnos por sendas buenas, que son agradables para nosotros. Cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra y nos esforzamos para obedecerle, creo que el Señor nos responde muy rápido y nos bendice en muchos aspectos que a veces ni nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, con la familia, contigo misma, cómo empieza a limpiarte, cómo empieza a darte más conocimiento de Él para que nosotros vayamos aprendiendo, ¿no? de Él mismo. Entonces, siempre hay bendición, siempre hay esa búsqueda del Señor de que nos esté guiando, y nosotros somos los que somos contumaces. ¿Saben qué es la palabra contumaz? ¿Alguien sabe? Bueno, pues yo la investigué. Déjenme ver, aquí está. Dice que contumaz es una persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos o advertencias. ¿Sí? En Jeremías 31, 22 dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Bueno, aquí nada más lo tomo de referencia para que vean que esa palabra también viene en la Biblia y nos llama a los hijos que en algún momento somos rebeldes y que nos corrigen y volvemos a caer como Sansón, ¿sí? Sansón fue contumaz. Sansón fue rebelde, guiado por sus deseos carnales y se dejó llevar por sus placeres y terminó muy mal. ¿Querías decir algo más, Diego? Dime, Diego. También
quiero meter el tema de ejemplos. Ujú. Y de tal, hay un dicho que dice de tal palo, tal astilla. Ujú. Entonces, si comparamos cómo somos, Yeshua es un buen ejemplo de Dios, porque lo que hacía Yeshua, ese amor que tenía Yeshua, era el mismo que tenía Dios. Todo lo que hacía Yeshua era a través de Dios. Entonces nos da un ejemplo de cómo el Hijo hace lo que hace, es como representa al Padre. Amén. Amén. Sí. Dice, ¿cómo puedo honrar a mis padres? ¿Cómo podrías honrar tú a tus padres, Sandra? Obedeciéndolos, respetándolos, reconociendo su autoridad. Ok. ¿Tú, Diego? Igual respetándolos, honrándolos, dando buena imagen de ellos y conociendo que ellos ya pasaron por nuestra etapa. Ok. Yo tengo una pregunta que dice, si tu padre te pide hacer algo malo, ¿lo haces? Que tú sepas que no es conforme a lo que el Señor pide, ¿tú lo haces, Diego? No. ¿No lo haces? Pero es tu papá. Te puede golpear, te pueden castigar, te pueden... No, porque mi Padre Celestial me está diciendo que no lo haga. Amén. Igualmente no lo haría porque nuestro Padre también es Dios. Ajá. Entonces tenemos que tenerle más tenemos que tenerlo a Él sobre las demás cosas. Amén. ¿Me pueden ayudar con Ezequiel 20, 18 y 19? Andrick, por favor. Y tú, Diego, Hechos 5, 29. Hechos 5, 29. ¿Lo tienes? ¿Lo lees, por favor? Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Andrick, Ezequiel 20, 18 y 19. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Amén. Dice que el honor engendra honor, que era lo que decías, ¿sí? Se transmite el amor, todo lo que Yeshua vino a ejemplificar con lo que Dios le mandaba. Dice que el honor, engendra honor y es un camino seguro para agradar al Señor. En Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. También nos dice que es de agrado al Señor el hecho de que nosotros obedezcamos a nuestros padres. Hay una cita en Mateo 19, Lili. Sí. Del 13 al 15. Sí. Que me llamó mucho la atención porque decíamos que es como una cadenita, ¿no? Sí. Somos niños, luego adultos, luego... Y así nos vamos pasando. ¿Qué dice ¿La Mateo? leo? Sí, por Mateo favor. 19, del 13 al 15. Uh-huh. Le llevaron después unos niños para que le impusieran la mano y orara, pero sus discípulos los amonestaron. Entonces Jesús les dijo, permitan a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque para los que son como ellos es el reino del cielo. E imponiendo la mano, se marchó de ahí. Aquí el Señor tiene bien claro el hecho de que el ser niños, tener el alma de niños, es más fácil para nosotros entrar con Él. Tenemos un video que me gustaría que lo observaran para platicarlo, pero obsérvenlo como niños, por favor.
Caleb, a cenar. Acabo de limpiar, así que quítate los zapatos. ¡Voy, mamá! ¡Listos para aterrizar! Caleb. ¿No tenías que quitarte los zapatos? Sí. Mamá pasó toda la tarde limpiando. Se va a poner triste al ver esto. Lo siento, papá. Está bien, yo sé. ¿Qué tal si lo limpiamos? ¿Cuánto trabajamos, verdad? Sí. ¿Sabes qué? Si hubieras hecho caso, no te habría pasado esto. Caleb, si te pedimos que hagas algo, es por tu bien, es porque te queremos. ¿Qué aprendimos en la adoración en familia? Estaba en Efesios. ¿Qué capítulo es este? 6. Sí, muy bien. Esto es lo que Jehová quiere que hagas. Hijos, como tú, sean obedientes a sus padres. Y dice, para que te vaya bien. Por eso siempre debes hacernos caso. Ya está la cena. ¡A comer! Vente, vamos a comer. Sí, vamos. Tráigalo acá. Listo. Bip, bip, bip. Ya paren, ¿qué? Bip, bip, bip. ¡Ey! ¡Casi me pegan! ¡Ay, perdón! ¡Suelte la carga! ¿Qué es esto? Caleb, trae tu libro para la adoración en familia. Y recoge esas canicas. Alguien se va a caer. Siempre debes hacernos caso. ¡Gracias! ¡Qué niño tan obediente! Ven, tu papá y tu hermana nos están esperando. Sofía, ¿qué ves en el dibujo? ¡Ah, qué bien! Ya estamos todos. Vamos a hacer la oración para poder empezar. Como vemos, el video está muy claro. Hay que aplicarlo a nuestras vidas como niños, como dice el Señor, dejando atrás todo lo que pueda enturbecer o ser una sombra que no nos permita acercarnos a nuestros padres, perdonándolos, amándolos, respetándolos, como dice Andrick. Pero hay 3 formas de deshonrar a nuestros padres u honrarlos, que es con las acciones, con nuestros hechos y con nuestras palabras. Lili, ¿algo que quieras decir?
Yo creo que en este ejemplo que vimos en el video es una cuestión de hacer las cosas de la casa, y es muy claro el padre en donde dice, te lo estamos diciendo por algo. Y no nos dio tiempo de hablar en este programa de esto, pero también hay padres que lastiman a sus hijos severamente, que los pueden golpear, que los pueden ofender sexualmente, que pueden lastimarlos físicamente, psicológicamente, dejando secuelas grandes en sus vidas. Pero creo que también el Señor nos exhorta a perdonar. El Señor nos exhorta a que honremos esta vivencia que tuvimos con nuestros padres, porque probablemente también Dios los usó para enseñarnos el camino hacia Él. Entonces, nosotros como Jesús podemos amar, perdonar y tener una relación de honra con nuestros padres. Así es. Si me ayudan a buscar Lucas 23:34 para leer lo que es el perdón, cómo Jesús nos habla del perdón, de lo que tú dices, Lili, porque es real. Hay niños que son muy maltratados por los padres. Decimos que es de generación en generación el aprendizaje. ¿Quién lo tiene? Ok, Lucas 23:34, por favor. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Si Él, con este ejemplo que nos da, pide perdón por los que lo lastimaron, lo crucificaron, lo vituperaron, lo escupieron, cuanto más nosotros. Es lo que decíamos, el amor de un niño es como genuino. Tú le haces algo y al ratito ya está al lado tuyo, queriendo que lo abraces, queriendo que lo ames. Yo los exhorto, y a mí misma primero, a buscar a nuestros padres, a darles eso que el Señor nos ha venido a enseñar a través de su Hijo Jesús. Respetarlos, amarlos, dedicarles. Aquí yo tenía una lista de varias cosas que muchas veces se nos olvida, ¿no? Cuando nuestros padres ya son mayores, cómo cuidar su sueño, cómo el respetarlo no viéndolo desnudo, no levantarles la voz, no contestarle con groserías, con altanerías, no ignorarlo, no usar palabras antisonantes, no contradecirlo en público, acompañarlos al salir de tu casa, a la entrada, a recibirlos cuando llegan a tu casa, hacerles algún favor porque ellos siempre tienen alguna necesidad, escucharlo, eso es bien importante porque ellos a veces quieren hablar y nosotros les damos la vuelta porque pensamos, ¿no? Ya otra vez ya va a empezar con su rollo, ya está grande. Pero no olvidemos que esto es un ciclo de vida y que así como los ves, te vas a ver. Y así como ellos te ven, pues, ¿no? Te verás, perdón. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Handrik. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bendiciones. Muchas gracias, Diego. Igualmente, gracias. Lili, muchísimas gracias por estar aquí. Muy nuevamente. sabias las palabras de nuestros niños. Muchas gracias, muy aquí. edificantes. Y muchísimas gracias, Dios los bendiga, cuídense mucho y pues vamos a aplicar la tarea de amar y respetar a nuestros padres. Que Dios los bendiga.